Como se utilizaba en muchos lugares del campo, la gente decidió instalar justamente algo igual. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de un espantapájaros. Sí, decidieron instalar un espantapájaros en la ciudad. Un espantapájaros en la ciudad. ¿Cuándo se había visto un espantapájaros en la ciudad? No, se podía ver en las zonas más lejanas del campo. Allá donde se siembra, allá donde probablemente las aves representan incluso una plaga de la que hay que deshacerse. Y la forma más acostumbrada, la forma menos dañina para desaparecerse de esas aves que acaban con los frutos, que acaban con la siembra, pues es a través de un espantapájaros. O al menos así lo pensaban muchos desde hacía mucho tiempo. Otros han cambiado ya de métodos. Pero un espantapájaros suele ser muy funcional. Bueno, ¿y para qué entonces se iba a requerir un espantapájaros en un lugar donde no hay siembra? En un lugar donde difícilmente se pueden llevar los frutos, salvo aquellos que estén expendidos en el mercado o en los supermercados. Solo algo así, pero siempre están cuidando sus productos. Difícilmente se los podrían hurtar, salvo una que otra ave que sí lo suele llegar a hacer. Pero es raro. ¿Y entonces para qué? ¿Para qué un espantapájaros en la ciudad? Bueno, es que últimamente se escuchaban bastantes aves, muchas aves muy diferentes en la ciudad. Había veces en las cuales se escuchaban más las aves que los vehículos. ¿Increíble? Sí, yo sé que resulta increíble, pero se escuchaban más las aves que los autos. La gente, al desplazarse de un lugar a otro, se molestaba porque incluso iban caminando y de pronto se observaban el cabello y traían heces de los animales, de las aves. Eran tan molestos porque ensuciaban los parabrisas de los carros, los techos, en fin, picoteaban la ropa. Las aves se habían adueñado también de las azoteas de muchas casas. Ya era imposible subir, guardar algo arriba o echar un vistazo al resto de la ciudad. No, ya no. Tender la ropa prácticamente era lo menos conveniente, salvo que se tuviese enrejado el lugar para hacerlo. De lo contrario, la ropa podía no solo terminar hecha trizas, picoteada cuando menos, sino que incluso había veces en las cuales se llegaba a ver a una o hasta dos aves que volando en conjunto paralelamente llevaban entre las dos una sola prenda. Sí, muchas veces se veían los pantalones o la pijama de una señora volando. Sí, se veían... Bueno, a veces se veían hasta los calcetines y hasta los calzones de la gente volando. Esto había rebasado el límite. Así lo consideró mucha gente y comenzaron a reunirse en las juntas vecinales. Allí fue donde consideraron que esto debía llegar hasta las autoridades. Pero la autoridad ya estaba enterada de lo que sucedía, porque incluso este asunto del escándalo que generaban las aves ya había llegado a través de los noticiarios, tanto matutinos, vespertinos como nocturnos, a los oídos de la mayor parte de la gente y, claro, a la gente del gobierno. Pero estos consideraban que mientras a ellos no les afectara. Sin embargo, esto llegó hasta las residencias, a las casas de aquellos que dirigían el país, por lo que también fue muy incómodo. Además, las aves cada vez eran más. Había un tipo de ave, otros. Las aves comenzaron también a mezclarse entre ellas, a parearse una especie con otra. Sí, lo que parecía extraño, lo que no sucedía en su hábitat natural, estaba sucediendo aquí, justamente en la metrópoli, en la ciudad. Mucha gente había dicho que esto se debía al calentamiento global. Decían que esto también tenía que ver con el
desbordamiento de ríos, lagos, que esto estaba relacionado con la forma en que subía el nivel del mar y que los polos se iban derritiendo. Sí, que eso iba desajustando los ecosistemas y con los ecosistemas también iba desajustando el comportamiento de los animales. Y cuando los desajustaba, se hablaba en serio. Sí, porque algunos no solamente se comportaban de una forma extraña, sino de una forma enloquecedora, demencial. Sí. Por lo cual, las aves empezaron a desconocerse entre sí. Muchas especies. Ya se lograba ver una paloma acompañada de un buitre. También compartían el nido el torcaz con un halcón. También se lograba ver a un canario en compañía de una gallina. Bueno, había de todo. Las golondrinas incluso iban montadas en toda clase de aves mucho más grandes. Las golondrinas eran ya muy conocidas porque se decía que eran muy hábiles y que por lo tanto también habían sabido domar a otros tantos. Oh, no se diga, el caso muy especial era el de los buitres, porque los buitres habían perdido por completo el pelo y parecían sumamente graciosos. Dicen algunos que parecían pollos pelados. Pero uno que llamaba mucho la atención era el caso del cuervo. Sí, de los cuervos siempre se había dicho que eran las aves más inteligentes de todo el mundo. Ellas eran capaces desde tiempos inmemoriales que eran capaces de manejar a otros animales. Mucho se decía de que los cuervos eran capaces de llamar a los lobos para que estos hicieran trizas a aquellas presas que ellos no podían abrir y después aprovechar juntos el botín, el banquete. Se dice que los cuervos eran capaces de imitar muchísimas voces, entre ellas algunas de las palabras o muchísimas palabras humanas. Si aquí en aquel entonces los buitres tenían tal inteligencia y habían sobresalido de tal manera, en esta situación, claro que todo había repercutido también a su favor, al menos para que fueran más mañosos, al menos para que hubiesen sido capaces de dirigir al resto de las aves del mundo. Sí, habían grupos de buitres por todas partes, pero estos le obedecían a los cuervos. Los cuervos se podían ver en esta ocasión ya no solamente con ese color negro que siempre les caracterizaba, no. Ahora traían una especie de collarines blancos, a veces verde jade. Bueno, en fin, se les podía ver demasiado elegantes y diplomáticos. Sabían lo que hacían y sabían lo que decían. Habían incluso aprendido un idioma que nadie entendía salvo los cuervos. Entre ellos planeaban, entre ellos cuchicheaban, entre ellos iban formando la nueva estructura del mundo entre las aves, el dominio de las aves. Así fue que llegaron a una conclusión. Con el paso del tiempo y que esto fue creciendo y que creció sumamente rápido, los gobiernos, no solo de un país sino de varios, se pusieron de acuerdo para armar espantapájaros. Sí, espantapájaros. Cuando los pájaros aparecían, se volvían locos. Veían a los espantapájaros y no podían soportarlos, porque ahora no solo tenían una apariencia horrenda
extraña y pajiza. No, ahora los espantapájaros tenían la capacidad de emitir sonidos que destruían los oídos de las aves. Sí, eran sonidos que los hacían volverse locos. Sí, de esa manera fueron destruyendo a uno y otro, uno tras otro. Solían verse en las carreteras repletas de aves, incluso de aquellos elegantes cuervos y de aquellos despelucados, desplumados buitres. Sí, estaban repletas las avenidas. Los encargados de la limpieza se quejaban de ello, pero no tenían más alternativa y de alguna manera también iban celebrando que el dominio de las aves no se iba a prolongar durante tanto tiempo. Así fue que fueron desapareciendo. Desaparecieron paulatinamente hasta que solamente se llegaban a ver una que otra bandada de gaviotas, de golondrinas y de otras especies que suelen abundar incluso en las ciudades, en los puertos, donde también hay mucha gente. Pero ya no se acercaban a los seres humanos. Incluso muchas de ellas habían desaparecido rumbo a los lugares más remotos, más desolados, allá donde el ser humano, y que son pocos, nunca ha pisado. En cuanto al espantapájaros, se convirtió en un símbolo no solo nacional, no solo de un país, no, un símbolo universal y a la vez un arma de protección para los seres humanos.